Los saludo con mucho gusto en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. ¿Cómo se definiría a la hipertensión arterial propiamente, Rafa? La clasificación mundial de la Sociedad de Hipertensión a nivel mundial nos dice que actualmente la hipertensión quiere decir que las personas tienen presiones arteriales en reposo arriba de 140, la presión de arriba, que se llama sistólica, y la presión de abajo, la diastólica, igual o arriba de 90. ¿Cuál es la cifra normal de presión en una persona hipertensa que está con tratamiento, Rafa? ¿Qué opinión en esta pregunta? Bien, fíjate que es una pregunta muy interesante y es una pregunta que es muy recurrente en la consulta. Aquí realmente, como platicábamos, cada vez esto se basa más en la evidencia, en estudios de gran impacto, de gran escala a nivel mundial. Entonces, no podemos dar un punto de corte exacto porque depende del paciente, de las comorbilidades que tenga, es decir, de las enfermedades asociadas, etcétera. Pero normalmente debemos considerar que un paciente hipertenso está bien controlado si tenemos la presión abajo de 140, la sistólica, y de 90, la diastólica. Si estamos abajo de esas cifras, diremos que estamos en el camino adecuado, que esto es exitoso. Sin embargo, también resulta que, pues depende, como platicamos, de los pacientes. Es decir, un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto, ¿cuál sería un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto? Por ejemplo, un paciente que tenga problemas de que haya tenido infartos, que tenga angina de pecho, problemas en general de insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, por ejemplo, en él deberíamos de ser un poco más estrictos en el control de la presión y tener presiones idealmente abajo de 130-85 de forma ideal. Pero asimismo, hay pacientes, por ejemplo, los pacientes mayores, la gente anciana, se considera que podríamos ser un poquito más flexibles en el control de la presión arterial. Por ejemplo, un paciente mayor de 60 a 80 años estaríamos bien abajo de 140-90. Si es un paciente, por ejemplo, mayor de 80 años, también deberíamos de ser un poquito cautos y en algunas recomendaciones internacionales se ha dicho, bueno, vámonos con calma y a lo mejor podríamos tener metas abajo de 150-90 de presión si el paciente es frágil, difícil de controlar, porque si le damos un poquito más de dosis de medicamentos se puede provocar periodos de presión arterial baja, con lo cual puede haber desmayos, etcétera, en este grupo de pacientes. En general, entonces podríamos ser un poquito más flexibles. De forma general, para no confundirnos al auditorio, porque no es una cuestión médica específica, no es dirigido específicamente para médicos, sino para una población en general, yo les diría que estuvieran en general tranquilos si está su presión normalmente abajo de 140-90, ya recibiendo el tratamiento médico, ¿no? También es bien importante entender una situación. La presión arterial es muy variable, es muy cambiante y depende de muchos factores, hasta dentro de un mismo paciente hipertenso. Es decir, a veces hay gente que te habla y te busca y te dice, doctor, es que yo estoy tomando mi medicamento y yo venía estando bien de la presión arterial, pero resulta que ayer y antier la presión se me disparó a 155, 160. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de aumentar la dosis de medicamento, etcétera, ¿no? Aquí hay que ser cautos porque realmente la presión depende de muchos factores, ¿no? Depende si yo estoy más nervioso, más ansioso, si dormí bien, si algo me duele, si tengo un problema no sé, de columna, de cualquier cosa que me genere dolor, si comí una comida más copiosa o con mucho más sal, etcétera. Todo eso puede hacer que un día yo esté con la presión más alta, pero esto no debería de alarmarnos mucho más, tomando en cuenta que si la mayor parte del tiempo estamos controlados, es imposible tener a veces cifras de presión siempre en el mismo nivel. Fluctuaciones las va a haber, eso es imposible de manejar porque no se puede manejar todo el entorno, todo el contexto de un paciente, pero deberíamos estar buscando metas de presiones abajo de 140-90 de forma general. Y les recuerdo, cuide su salud, aquí les decimos cómo.